como todos los martes, está el doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy traes un tema extraordinario y del que ninguno estamos ajenos. ¿Cómo estás, querido Juan Antonio? Buenas tardes. José Antonio, buenas tardes. Muy bien, querido Joaquín, qué gusto saludarte el día de hoy. Y sí, efectivamente, Joaquín, hemos comentado cómo esta última época, probablemente los últimos 3, 4 años, han sido años de muchas pérdidas, pérdidas de trabajo, de formas de vivir, pérdidas que tenemos todos los días de manera cotidiana, pero la pérdida más importante, la más tremenda, la que al ser humano le impacta de una forma total y absoluta, es la pérdida de un ser querido. Nosotros, las personas, Joaquín, y hay muchos estudios ya que lo revelan al respecto, somos más felices, vivimos más años en la medida en que tenemos relaciones con los demás. Se dice desde la psicología, desde la psiquiatría, que la soledad mata. Y es muy cierto. Cuando nos deja un ser querido, deja un hueco que es absolutamente inaplazable. No podemos de ninguna manera quitarlo, no podemos de ninguna manera decir, oye, vamos a superar. A veces se dice mucho, ¿cuándo te vas a recuperar de la pérdida? La verdad es que el luto, el duelo, querido, no se termina, Joaquín, es algo que permanece en la vida. Lo que pasa es que cambia cuando lo llevamos de manera sana. El dolor intenso que se siente en la época de la muerte de un ser querido, de una persona que hemos tenido cerca, y cambia por amor, cambia por otros sentimientos. Y en esa medida, lo importante es saber llevar un luto, saber comprender cómo llevar el dolor. Fíjate, Joaquín, que en los años 60 una psiquiatra trabajó mucho este tema del duelo, Elizabeth Kubler-Ross, de origen suizo, estadounidense, y ella trabajó la idea, que hasta la fecha es vigente, de que el duelo del ser humano pasa por 5 etapas. Algo comentábamos de esto la semana pasada. 5 etapas que no son lineales, no es una tras de otra, no es ni siquiera un mapa diciendo, oye, este es un duelo adecuado. El duelo es una experiencia personalísima, así como el dolor es de cada persona y se siente distinto en cada persona, el duelo también es diferente para cada uno. Pero hay estas etapas que más o menos las personas van siguiendo en el duelo. La primera etapa es una etapa de negación. Cuando hemos tenido en un momento determinado una pérdida, lo primero que hacemos es pues no creerlo. Nos parece que esto es algo que no está ocurriendo en la realidad, que es algo que pasa en los sueños, algo que todavía al principio, inclusive cuando las personas están en los funerales, lo vemos, a veces se ven muy tranquilas y uno dice, oye, ¿cómo puede estar tan tranquila esta persona a pesar de lo que ha ocurrido? Bueno, en realidad no es que esté tranquila, es que psicológicamente está en un estado de negación, no ha captado lo que ha ocurrido. Una vez que empieza a pasar esta etapa, insisto, esto no es necesariamente en este orden, cada uno lo tiene de forma diferente, viene otra etapa que ocurre mucho en el duelo, que es una etapa de miedo, rabia y culpa. Oye, si yo hubiera hecho en un momento determinado algo más, si hubiera podido rescatar a esta persona, si no se hubiera salido en este momento, si hubiéramos estado más pendientes de su salud en un momento determinado, es algo que nos preguntamos y nos entra una culpa, por cierto, una culpa que no es culpa, es una culpa que nos autoinventamos, que nos autoinfligimos en esta etapa del duelo. Es una etapa que nos afecta porque no encontramos una explicación y entonces queremos echar la culpa a algo. Luego viene una etapa que es la que se llama de negociación. Oye, para una persona creyente, pedirle a Dios, si me permites que esta persona regrese, que tenga vida, o las personas que no son creyentes. Yo negocio y ahora, si esto cambia, si esta muerte no se da o no se dio, o las cosas no fueran como son, yo daría esta cosa, yo sería mejor, etcétera. La negociación es un estado también psicológico que lo que intenta en el fondo del ser humano
es mantener el dolor a raya, es que el dolor no crezca más, el dolor que es algo de lo que solemos huir. Una etapa más pesada, más fuerte, sin duda es la etapa de la depresión. Una etapa que ya es la etapa más fuerte cuando se toca a fondo, una etapa en la cual cuando tenemos en un momento determinado esta noticia y la hemos ya terminado de digerir, pues nos venimos abajo. Se nos quitan las fuerzas de seguir adelante. Empiezan algunos adverbios, algunos adjetivos que nunca debemos de decir en la vida. Por ejemplo, nunca, siempre estaré triste, nunca volveré a ser feliz. Eso es por el dolor que estamos pasando en el momento, pero eso no es cierto, porque la vida no es un momento y las emociones no son permanentes, son pasajeras. Y la vida no es una fotografía, es una película que va pasando. Los seres humanos normalmente, al término de un duelo, no suelen quedarse con un estrés postraumático. Lo común es que las personas superen los duelos, porque está nuestra naturaleza preparada para eso, aunque el momento, las circunstancias y los tiempos de cada uno son distintos. Y finalmente viene una etapa que así ya lo preveía esta psiquiatra hace ya años, que es la aceptación. Que la aceptación no quiere decir simplemente que seamos más felices o que las cosas estén mejor, sino que hemos aceptado vivir con las condiciones actuales, que ya aceptamos, hemos digerido y nos liberamos de alguna manera del dolor más profundo de la depresión. Bueno, pues hasta ahí estaba escrito, Joaquín, en los años 60 el tema del duelo. En fecha reciente, otra persona que yo creo que es la que sabe más hoy de este tema, que es el señor David Kessler, que tiene una página, por cierto, muy interesante, que puede ser consultada de manera gratuita por el público, que se llama en inglés dolor, grief, se escribe .com, grief.com. Ahí se encuentran muchas respuestas para esto. Escribe un libro, Joaquín, que yo creo que hoy, esto lo escribió poco antes de la pandemia, está dando mucho sentido a este tema del duelo. El título del libro es sobre el dolor, encontrando un significado. Encontrar el significado del duelo. Y lo que dice ahí es, no nos debemos de quedar solamente en la aceptación, sino que hay la posibilidad, a pesar de que nunca vamos a superar la pérdida, de poder crecer como personas, de poder todavía ir hacia adelante y encontrar en todo este dolor, en toda esta complicación, en esta circunstancia, encontrarle un significado. Y para eso él da 7 claves, 7 factores que son muy importantes para encontrar un significado a este tema del dolor. El primero que dice es el significado que tú encuentres para ese dolor, para esa pérdida, es totalmente relativo y es personal. Cada uno es diferente y cada uno lo encuentra de forma distinta. Otra, encontrar el significado. El segundo, toma tiempo. No esperes que inmediatamente, después de que has tenido la pérdida, te empieces a estar mejor. Las personas requerimos tiempo para recuperarnos y necesitamos dejar fluir el dolor de forma ordenada. Nuestro cuerpo lo está pidiendo, nuestro espíritu también. Es una época en la que estamos diseñados también, desgraciadamente, a veces uno diría para el dolor, pero el dolor también tiene características que nos hacen crecer como personas. El significado, Joaquín, la tercera clave que da, no requiere comprensión. Es muy difícil que las personas, los demás, entiendan, comprendan, oye, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esa muerte? ¿Por qué ocurrió esta tragedia? No vas a encontrar en muchos casos una explicación. El significado que tú le des no requiere esa comprensión, sino que simplemente lo tienes que tomar de manera posterior. El cuarto, muchas veces, aunque encuentras el significado, no sentirás que valió la pena el costo. Aunque le encuentres significado, preferirías que esa persona estuviera contigo, por supuesto. Preferirías que las cosas no hubieran ocurrido como ocurren, como ocurrieron. El quinto, tu pérdida no es una lección. Es algo que simplemente pasa y el significado viene a nosotros después. Y eso va a pasarnos en la vida de una u otra forma. El sexto es que solo tú puedes encontrar tu significado. Y el séptimo es que tienes que aprender a crear, a construir en la vida conexiones significativas que reemplacen los recuerdos dolorosos con el tiempo.
empezar a tener otro tipo de relaciones humanas que empiecen a generar ese tipo de relación con las personas que logren de algún modo suplir el momento de duelo por el que se pasa. Y Joaquín, yo quiero dejar algunas ideas que son muy importantes porque muchos hemos pasado por esto y nadie nos enseña a pasar por el duelo. Sí, La nadie. primera, Joaquín, mira, nosotros, Joaquín, creemos que nuestro trabajo es hacer más pequeño el dolor y eso no va a ocurrir. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es crecer en torno al dolor. La pregunta no es qué vamos a hacer después de esta pérdida, sino más bien quiénes vamos a ser después de esta pérdida, cómo vamos a lograr de alguna manera honrar la pérdida de ese ser querido, cómo vamos a ser mejores seres humanos, cómo le daríamos una alegría a ese ser querido, a esa madre, a ese padre que se ha ido para ser mejores personas que estuvieran orgullosos de nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, Joaquín, es intentar a esa persona, ese ser querido, honrarlo, dar forma a su legado, mientras hablemos de ellos, las cosas buenas que nos dejaron a nosotros en la vida, aquellas cosas por las que aprendimos a ser como somos, los valores que tenemos, el sentido que tenemos en la vida, y los tengamos en una memoria ya no de dolor, sino con un amor, como un legado, en realidad están no tan muertos, no estarán presentes físicamente, pero siguen estando en nuestra vida de una manera muy intensa. Y esa es otra cosa que tenemos que aprender a honrar ese legado, a tener esa memoria de aquellas cosas que dejaron positivas en nosotros. Otra cosa que tenemos también, Joaquín, que tomar en cuenta es que necesitamos apoyo. Cuando hemos tenido una pérdida fuerte, cuando hemos tenido un golpe de este nivel, así como cuando se nos descompone el coche, cuando se nos pasa algo en la casa, pedimos ayuda. Bueno, pues también tenemos que saber pedir ayuda, dejarnos consolar por los demás. Si es un duelo que nos está costando demasiado salir, que no está pasando un proceso natural o normal, que también puede ocurrir, ir a un especialista que nos ayude a salir adelante, a encontrar dentro del dolor, dentro de la complicación, una posible salida. Y una, Joaquín, que yo diría importantísima. Joaquín, cuando dicen hay una línea del tiempo, ¿cuánto tiempo es un duelo adecuado? A veces preguntan. Yo escuchaba a este señor Kessler contestar, oye, ¿cuánto tiempo dejará o estará o durará muerta esta persona? Con esto lo que quiere decir es, el duelo, Joaquín, dura siempre, porque la persona va a faltar siempre. El tema es el tamaño del dolor y la significación que le demos a través del amor a ese duelo, cuando lo hemos no superado, porque no se termina de superar, sino que le hemos dado un verdadero sentido a ese duelo, Joaquín. Y bueno, pues la verdad de las cosas es que todos tenemos miedo al dolor, todos nos asustamos de ese sentimiento, pero finalmente todos los seres humanos vivimos dolor, Joaquín, es inevitable. Todos tenemos pérdidas de todo tipo, pero sobre todo de seres queridos. Y quiero cerrar con una frase, Joaquín, que me parece importante para reflexionar, para la reflexión. Es de Cantú. Dice, el dolor tiene un gran poder educativo. Nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos, nos persuade que esta vida no es un juego, sino un deber. Si lo sabemos enfocar de manera adecuada, nos ayuda a crecer como seres humanos, a ser mejores personas y a estar, sobre todo, Joaquín, entendiendo mejor el sentido que tuvo esa persona en nuestra vida. Agradeceremos que esa persona pasó por nuestra vida antes que continuar llorando su pérdida. Pues este sería, Joaquín, algunas reflexiones en torno a este tema que da para mucho, sin duda. Doctor Lozano, yo no sé, porque luego escucho teorías sobre el dolor y me parece que las dan, doctor, no me refiero a ti, por supuesto, personas a los que nunca han sentido el dolor, con la facilidad que lo manejan, ¿no? Aprende a vivir con el dolor, pues yo no puedo aprender a vivir con el dolor. Lo que uno busca antes que nada, doctor, es eliminar el dolor. Es más, la mente humana, incluso alguna vez que me operaron a mí por los años 90, me decía el doctor Flores Izquierdo, acuérdate lo que te dolió.
este trance, porque la mente elimina el dolor del registro de la memoria. ¿Es así? Sí, Joaquín, tendemos pues, de manera natural a huir, a eliminar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor no es algo deseable. Para nadie es algo deseable, Joaquín. Y una cosa que también es importante, hay muchas variantes del dolor, hay muchos tipos de dolor. El dolor que uno siente, nadie más lo va a comprender. Oye, es que aunque lo intentemos explicar, cada uno tiene su propio dolor, sus propias pérdidas y su propia manera de entenderlo, de captarlo. Hay personas que tienen mayores umbrales de dolor y las que tienen menor umbral de dolor. Sin embargo, en todos los casos, el dolor es algo que si bien es con natural, no es deseable, no es algo que digamos, oye, pues qué bueno que tengamos dolor. Para nada. Al contrario, el dolor es algo con lo que tenemos que vivir, aprovecharlo para crecer y hacer mejores, pero el dolor no es una meta para nadie. El dolor, al revés, es algo de lo que debemos normalmente de huir y lograr que ese dolor no se convierta en depresión. Eso es lo más relevante, Joaquín, pero coincido contigo plenamente. Y la mente, como bien lo has dicho, procura alejar el tema del dolor, que es un modo de defensa psíquica para el dolor, Sí. para que nosotros podamos ir con una vida normal hacia adelante. Defensa propia, doctor Lozano. Me está recordando ahorita Pedro Camacho Marín, querido amigo, cuando mencionaste. Dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento dijiste es opcional. Así es, Joaquín. El sufrimiento es opcional. El dolor nadie lo puede dejar de tener en la vida de una manera o de otra, algunos más sensibles, otros menos, a todos nos afecta, pero finalmente es seguir con eso o no y ver cómo lo interpretamos en la vida, eso sí es opcional, eso sí depende de cada uno de nosotros. Fíjate que decía el propio David Kessler, déjame te Sí, sí. digo esta que se me hace muy, muy interesante, esta cita del propio David Kessler, que ya tiene 6 libros, es el experto, yo creo que número 1 en el mundo ahora sobre el duelo y el dolor. Dice, debemos detenernos en dice, debemos detenernos en el primer sentimiento, me siento triste. Déjame ir por 5 minutos para sentirme triste. Tu trabajo es sentir tristeza y miedo y enojo, pese a que alguien más esté o no sintiendo algo. Luchar contra eso no ayuda porque tu cuerpo está produciendo ese sentimiento. Si permitimos que los sentimientos sucedan, ocurrirán de un modo ordenado y nos darán poder. No somos víctimas, pero hay que pasarlo, hay que tragar ese trago amargo, Joaquín, y dejarlo que fluya. Cuando lo queremos evitar, cuando lo queremos empequeñecer de una forma inadecuada, sufrimos más. Y es cuando el dolor se convierte en sufrimiento, como decía Concepción Arenal. No llevemos pues enfrente del dolor una impaciencia hostil, ni la idea de combatirlo, sino la de consolarlo, utilizándolo para la perfección moral de quien sufre y de quien le consuela. Porque, desgraciadamente, Joaquín, eso es algo con lo que nuestra naturaleza está inserta, el dolor. Gracias, querido José Antonio. Te mando un abrazo. Igualmente, querido Joaquín, un abrazo grande y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez. Es presidente de la Junta de Gobierno del IPADE y de la Universidad Panamericana.